Hola, hola, hola a todas. Bienvenidas otra vez a este episodio de Platícalo con Xochitl. Les voy a confesar, bueno, tengo dos cosas que confesar en este momento. La primera es, esto es una de mis cosas favoritas que hacer durante la semana. Hago muchas cosas, estoy involucrada en muchos proyectos, pero ¿sabes qué? Esto es realmente lo que me apasiona, compartir mis experiencias, mi conocimiento. No lo sé todo, pero lo poco que sé y poco lo que he aprendido en esta carrera por ya más de 15 años, me encanta compartirlas con ustedes. Yo entendí que mi propósito en la vida es enseñar. Fui educadora por mucho tiempo, obviamente he tenido mi práctica privada por muchos años, pero aquí siento que estoy compartiendo y estoy enseñando a un público más grande y que a lo mejor no te puedo alcanzar porque estás en México, estás en Colombia o estás en cualquier parte del mundo y aquí nos podemos conectar. Así sé que es una de las cosas que más me apasiona y me gusta hacer porque siento que estamos todas presentes y estamos compartiendo y esto es realmente lo que quisiera formar, es más que todo una comunidad donde podemos hablar libremente de la salud mental en general, o sea, de cómo manejaba la salud mental, cuáles son los traumas, cómo nos afectan y qué podemos hacer al respecto para poder encontrar una vida en triunfo, para vivir en triunfo, para ser la mejor versión de nosotros. Y lo que pasa es que salud mental está en absolutamente todo lo que hacemos. Está en todo, desde que nos levantamos, nos acostamos, trabajamos, las relaciones que tenemos, cómo tratamos a nuestras hijas, cómo nos tratamos nosotras mismas. O sea, nuestra salud mental afecta absolutamente todo. Las amistades que escogemos, cómo nos dejamos tratar, cómo tratamos a las otras personas. Entonces, realmente la salud mental está en absolutamente todo lo que hacemos y por eso para mí es me apasiona compartir estos momentos con ustedes, porque yo sigo aprendiendo todavía. Tengo 15 años en la rama de la salud mental y todavía sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo aplicando, sigo compartiendo y eso es una de las cosas que más me gustan. He llegado al triunfo, yo siento que he llegado a un triunfo bastante numeroso, bastante alto, porque las estadísticas según la salud mental dirían que yo sería un desastre ahorita, que sería drogadita por mi pasado, que sería estuviera en la cárcel, que estuviera en cualquier parte del mundo abajo de un puente probablemente. Y sin embargo estoy aquí porque sigo aprendiendo y sigo confrontando, porque yo sé el propósito que Dios puso en mi corazón. Duré mucho tiempo tratando de investigar, tratando de entender, de identificar, de saber cómo aplicarlo y cómo hacerlo, pero yo realmente ha sido una búsqueda desde muy pequeña de cuál es mi propósito y cómo puedo aportar. O sea, mi mayor miedo del mundo, te lo voy a confesar de una vez, es no dar mi potencial, no dar lo que yo tengo el poder de dar, lo que se me ha dado a mí, lo que Dios me ha dado a mí para poder compartir con las demás personas. Ese es uno de mis miedos más grandes y por eso siento que Dios me ha puesto en esta misión y con este propósito y con este conocimiento y con estas experiencias. Tuve que haber pasado todo esto, todos esos traumas y todo este movimiento en mi vida, viví en una parte, viví en otra, muy rebelde, pasé por muchas adicciones y muchas cosas para poder llegar a un lugar en mi vida en que lo puedo compartir, puedo relacionar con las demás personas. Así es de que, como te digo, para mí ese es mi mayor miedo, no dar mi mejor versión. Y lo que pasa es que la salud mental te para de dar tu mejor versión. Muchas veces no nos sentimos suficientes, nos sentimos, porque traemos mucha carga, nos sentimos que no somos aptas para poder compartir, para poder ayudar, para poder apoyar. Pero realmente porque nuestra salud mental nos está bloqueando, no tenemos la capacidad de dar nuestra mejor imagen, nuestro mejor servicio, nuestro mejor corazón hasta que lidiamos con estos problemas o estas situaciones las que hemos crecido. Así es que para mí eso es la clave. Para tú poder dar tu mejor versión, te tienes que cuidar a ti primero. Tienes que cuidar tu salud mental. Tienes que darte a ti, amarte a ti, tenerte compasión a ti. Y estaba, de hecho, platicando ayer con una colega, porque tengo muy poco tiempo de conocerla, pero con una colega estamos platicando de que muchas veces como las mujeres nos dicen que debemos sacrificar nuestra vida por las demás, o por los demás, por nuestros hijos, o debemos de dar, y que todo lo tenemos que dar, y todo es dar, y dar, y dar, y dar, y luego para nosotros no nos queda nada. Pero realmente
no es así. Realmente nos tenemos que dar a nosotras primero, tenemos que cuidar de nosotras y eso no es egoísmo. ¿Por qué? Porque si nos cuidamos a nosotras mismas, vamos a poner la mejor versión de nosotros hacia las otras personas. Cuando me empecé a cuidar yo misma, cuando me empecé a amar yo misma y aceptar y saber que yo era suficiente, empecé a ser mejor mamá, empecé a ser mejor empleadora, empecé a ser mejor comunicadora con ustedes, empecé a hacer proyectos, empecé a hacer, ¿por qué? Porque estoy dando de un corazón lleno y estoy poniendo mi mejor versión delante de todas las personas que me rodean, de ustedes, pero no se ofendan, pero para mis hijas, que son lo más importante para mí. Y me siento orgullosa, me siento plena, me siento por todo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso para mí esta misión es tan importante, para que todas ustedes que tengan que aceptar, que descubrir, que abrir el corazón, que trabajar en ustedes y practicar las cosas que les estoy platicando aquí en este podcast, para que lo puedan hacer para ser su mejor versión y dar lo mejor de ustedes. Porque ves, si das de un vaso que tiene así de agua, pues obviamente no puedes dar nada. Pero si das de un vaso que tiene mucha agua, puedes dar mucho. Entre más te cuidas a ti y entre más compasión propia y amor propio y más te cuidas tú misma, más vas a poder dar a todos los que están a tu alrededor. No es egoísmo, es ser emocionalmente inteligente, ¿sí? Y la confesión número 2 que tengo para ustedes es que esta es la segunda vez que filmo este episodio. El primero estaba a punto de apagarlo cuando apreté un botón equivocado y se me borró todo. Así es de que esta es la segunda vez que estoy grabando este episodio. Así es de que voy a estar checando entre la presentación que tengo para ustedes y entre la cámara para asegurarme que está grabando el episodio porque no me quiero quedar sin episodio otra vez. Así es de que vamos a empezar con el trauma. El día de hoy vamos a hablar del trauma de la injusticia. Esta es una de las heridas también que podemos adaptar desde la niñez. Muchas de estas heridas, de las 5 heridas que estoy hablando, ya esta es la tercera herida, ya me faltan 2 más para acabar esta serie de las heridas de la infancia. Pero muchas de esas heridas, muchas de las cosas vas a ver que pueden ser muy parecidas. Entonces, por eso a lo mejor te identificaste con una de las heridas, pero luego te das cuenta que, ay, no, a lo mejor también tengo esta de esta herida, a lo mejor tengo esta de esta herida. Entonces, por ejemplo, yo me identifico mucho más con la herida del abandono. ¿Por qué? Porque yo sé y reconozco mis necesidades emocionales. Entonces yo sabía que existía esa herida del abandono porque mi papá no vivía en la casa y mi mamá sí estaba ahí todo el tiempo y hizo el mejor trabajo que ella nos dio, fue excelente. Pero yo tenía una necesidad emocional un poco más fuerte y más profunda, entonces yo me identificaba muy bien con la herida del abandono. Pero entre más entendí realmente, entre más entré a esta rama de la salud mental y ahora que se lo estoy presentando a ustedes, porque uno no aprende realmente las cosas hasta que las enseña, entonces me estoy preparando para eso y me estoy dando cuenta que también tengo, de las otras heridas, tengo también un poquito de aquí, otro poquito de allá, así es de que entonces te puedes identificar y todos los ejercicios obviamente que te doy al final del episodio para que como quiera, aunque tengas esta herida de, en este caso, injusticia, como quiera puedas encontrar el triunfo y puedas sentirte plena con tu vida y encontrar tu propósito. Así es de que las causas de la injusticia, de la herida de la injusticia, más que todo es altas expectativas de los padres o de las personas que te están cuidando. Muy altas expectativas. Si son calificaciones, si son en deportes, si son en cualquier cosa en que se desempeñan los hijos y las hijas, están pidiendo excelencia. Y si no llegan a esa excelencia, si no son del cuadro de honor con puras calificaciones las más altas y todo esto, llega a haber un castigo después de esto, si acaso no se llega a esa meta, si no se gana el primer lugar, si no corrió la milla más rápido o cosas así, entonces existe una consecuencia por no tener esta alta expectativa, que no se ha llegado a esa expectativa. Entonces, esto puede ser que nunca te sientas suficiente si no estás en ese punto. Ahora, otra de las cosas que también puede causar la herida de la injusticia es las comparaciones constantes. Y esto también lo hablamos creo que con la herida del rechazo. También la comparación constante con ya sea hermanos, hermanas, familiares, primas, lo que sea. Y entonces el niño o la niña cuando están teniendo este tipo de comparaciones, obviamente no se va a sentir culpable, no se va a sentir suficiente y va a sentir que como que siempre tiene que estar peleando por ser la mejor para
llegar a tener la aprobación de mamá o de papá. Acuérdate que todas nosotras, muy en el fondo siempre estamos buscando la aprobación de papá y mamá. Por eso los traumas vienen de nuestros padres. Ahora, voy a hacer una pausa aquí porque yo creo en mi corazón y con cada poro de mi cuerpo que todos los papás y todas las mamás aman a sus hijos. Aman a sus hijos y a sus hijas. Todos. Y todos estamos tratando de hacer lo mejor para nuestros hijos y tratamos de darles lo mejor que podamos, o sea, que tenemos para tener la mejor versión de ellos y de nosotros. Pero damos y criamos de la manera en que nosotros, de lo que sabemos y lo que tenemos en ese momento. Entonces, a lo mejor yo quiero dar mucho tiempo a mis hijas, pero a lo mejor tengo que trabajar 2 o 3 trabajos para poder alimentarlas bien. Entonces, damos todo lo que podemos. He tenido muchos clientes, por ejemplo, aman a sus hijos y me traen a sus adolescentes como clientes para mí, pero los papás tienen adicciones de alcohol o de drogas. Entonces, existe esa separación. Los papás como quiera aman a sus hijos, pero existe, entonces los papás están haciendo lo mejor posible con sus hijos, siendo que ellos mismos están pasando por una situación difícil como una adicción a las drogas. Entonces, como te digo, todos los papás tienen las mejores intenciones y a lo mejor si tú no vienes de una casa donde tus papás tienen drogas y esto, pero como quiera, esos traumas, como quiera se pueden pasar. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser algo tan extremo como papás con drogas o abusivos o violencia doméstica, no tiene que ser tan drástico como eso, sino pueden ser cositas pequeñas como comparar a los hermanos y a las hermanas, para que puedan avanzar de una manera mejor. Falta de reconocimiento o validación. Muchas veces pasa esto. Por ejemplo, tenemos a Anita, una clienta que tuve ya hace mucho tiempo, que estoy cambiando el nombre para asegurarme que confidencialidad, pero Anita, ponle tú, yo la tuve de clienta cuando estaba en sexto grado, tendría unos 11, 12 años más o menos, si no me equivoco. Anita desde kinder, primero, segundo, tercero, puras A's, súper buenas calificaciones, muy buena estudiante en la escuela, muy inteligente. Pero ya para cuando Anita llega a sexto grado, ya que ella se saque puros cienes en sus calificaciones, ya era normal. Entonces ya los papás le pedían, ¿qué más vas a dar? Entonces había esta falta de validación y de reconocimiento por las metas ya adquiridas. Entonces Anita se sentía con resentimiento. Obviamente ella no lo reconocía de esa manera porque todavía estaba pequeña, pero había resentimiento hacia los papás como que no voy a ser suficiente jamás porque ya me sacó las calificaciones mejores. Antes me hacían fiestas y ahora ya no me hacen fiestas. Y ahora quieren que haga otro deporte, ahora quieren que haga otra cosa, que haga poesía, que haga teatro, que haga otras actividades para poder compensar la validación. Entonces Anita se sentía que solamente era validada cuando hacía cosas para impresionar, y esta palabra la estoy poniendo yo, no la ponía ella obviamente, pero para impresionar a sus papás. Eh, Disciplina desbalanceada también es otra de las causas de la herida de la injusticia. Por eso es injusto que a veces te castiguen y que a veces no te castiguen. Por eso siempre cuando estoy hablando con papás y estoy dando coaching sobre sus adolescentes, siempre comento, hay que saber qué consecuencia dar para qué falta. O sea, si la falta, ahora los papás todos queremos castigar con quitar los electrónicos y quitar los electrónicos y quitar los electrónicos. No te estoy diciendo que no sea una buena manera de tener que no sea una buena consecuencia, más sin embargo, si quitas el teléfono porque no levantan el plato de la mesa y si quitas el teléfono porque se salieron por la ventana a media de la noche para verse con la novia, o sea, no puede ser el mismo castigo, ¿ves? No puede ser la misma consecuencia. Entonces hay que tener una consecuencia equilibrada con el hecho, con el error o con lo que es la falta que haya sido. Pero aparte tenemos que ser consistentes también. Consistente con cómo damos la consecuencia. Si le dices, te voy a quitar el teléfono por 3 semanas, o sea, por una semana, si se lo regresas al tercer día, entonces ahí ya perdiste credibilidad. Y hay un desequilibrio en las consecuencias. O a veces se lo quitas y bueno, te lo voy a quitar por una semana, pero hizo otra cosa, entonces te lo voy a quitar por otra semana y luego se lo das y luego hay un desequilibrio en las consecuencias y en tu consistencia. Y esto puede causar esta herida de la injusticia
porque no siempre es la misma consecuencia o no siempre son consistentes los papás con el castigo, por ejemplo, ¿no? Eh, Preferencias familiares evidentes, si tienes un hermano o una hermana que a lo mejor tus papás favorecen por cualquier razón. Eh, Historia personal aquí, por ejemplo. O sea, y es una conversación que yo he tenido con mi hija mayor muchas veces. Mi hija pequeña fue diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 8 años, quiere decir que mi hija grande tenía 10 años cuando fue diagnosticada. Y mi hija menor siempre ha tenido un carácter mucho más fuerte, ha sido más rebelde, ha sido la que más empuja los límites. Entonces, yo pasé mucho tiempo de mis días, ya sea o corrigiendo la actitud o corrigiendo el comportamiento o la atención simplemente por el diagnóstico de diabetes tipo 1 requería demasiada atención. Entonces, para mi hija mayor, eso se pudo haber visto como que yo le daba preferencia a mi hija pequeña. Más sin embargo, obviamente, como papás y como mamás, nosotros sabemos que no tenemos favoritos, que amamos a todos iguales, pero hay ciertos comportamientos o ciertas situaciones que te, te acercas más a una o te acercas más a la otra. Estoy hablando de mujeres porque yo tengo dos niñas. Pero entonces mi hija mayor pudo haber tomado todo ese tiempo que yo pasaba con mi hija menor para entenderla el diagnóstico, para cuidarla, para atenderla. Y te digo, también por la actitud y por los berrinches y todo eso. Entonces mi hija mayor pudo haber tenido el concepto, la percepción que yo favorecía a la niña chiquita porque pasaba más tiempo con ella, porque requería más de mi atención. Entonces lo que yo empecé a hacer es pasar mucho más tiempo, digo no pasar mucho más tiempo, pero asegurarme que yo bloqueaba tiempo para mi hija mayor para pasar tiempo con ella. Entonces, una vez a la semana nos íbamos a hacer las uñas, nos íbamos al cine, nos íbamos al mall, nos íbamos a hacer algo que a ella le gustaba hacer para que ella se sintiera que también. Y yo estrictamente tenía la conversación directamente con ella. Yo jamás, yo soy de las personas y las terapeutas que yo, aunque sean niñas o niños de 10 11 años, yo jamás les miento a los niños, digo, y mucho, tampoco menores, ¿verdad? Pero me estoy dando esa edad, porque ya a la edad de los 10 11 años ya puedes hablar con esos niños como si fueran adolescentes o adultos. Obviamente no usas el mismo lenguaje, obviamente no usas, o sea, tienes que tener cuidado con las conversaciones que estás teniendo con ellos, pero yo les hablo a los niños sin mentiras y les hablo exactamente las expectativas que yo tengo de ellos o de ellas. Entonces yo con mi hija mayor también le decía, mi hijita, yo sé que paso mucho tiempo con tu hermana por el diagnóstico, por el comportamiento y todo eso, no quiero que sepas que no es porque la prefiero a ella o te estoy haciendo de menos, simplemente tu hermana requiere más tiempo. Entonces me estoy asegurando que cuando pasamos tú y yo tiempo juntas que podamos conectar. Tener la conversación directa y sin darle tanta vuelta con la otra hija o con el otro hijo que tengas, ¿no? Para que se sienta que no existe esa preferencia en la familia. Ahora, te confieso que igual la va a ver como quiera. Igual y mi hija tiene un poco de trauma de injusticia porque a lo mejor como quiera, aunque yo tenía la plática con ella, como quiera a lo mejor ella se siente como que yo favorecía a mi hija chiquita por el tiempo que requiere de mí. Yo hice todo lo que pude para que no fuera de esa manera, o a lo mejor la colchoneé un poquito para que no tuviera tanto ese trauma de la injusticia, pero no quiere decir que no vaya a pasar. Como quiera va a pasar porque no soy mamá perfecta. Ninguna de nosotros lo somos, ¿verdad? Falta de empatía o que los escuchen también. Si acaso los papás no te daban tiempo para escucharte, por tú a mí, mis necesidades emocionales, y no tenían el tiempo porque requería mucha atención, entonces, y a veces era ignorada, no estoy culpando, no estoy echando, no, simplemente era la situación, que así pasaba. Entonces, si fui ignorada varias veces, entonces yo siento como que mis sentimientos no fueron validados y no son suficientes y no son valor, o sea, no tienen valor, entonces mejor me callo la boca. Entonces, muchas veces esto causa la injusticia, porque yo quiero expresar algo, porque tengo muchas emociones que expresar y a veces no fueron escuchadas. Entonces siento esto un poquito de la herida de la injusticia. Y también entornos competitivos, también con un poquito más con la comparación de los familiares, pero también si hay un ambiente competitivo en la casa. Yo conocí una pareja ya hace tiempo que el papá competía con los niños. O sea, el papá era tan competitivo que se ponía a competir con su hijo de, ponle tú, de 12 años.
en cuestión de fútbol o en cuestión de resolver problemas de matemáticas o en cuestión de cosas, cuestiones así. Entonces existe ese ambiente competitivo y puede causar también esta herida de la injusticia. ¿Cómo se manifiestan en la adultez? Aquí es donde vas a decir de que, ay, a lo mejor esa soy yo. Te voy a decir una que es muy, porque a mí me llega, pero así como que anillo al dedo, pero todas las demás, la primera es perfeccionismo, así es de que definitivamente no, conmigo eso no va. Pero una de las manifestaciones, cómo se manifiesta esta herida en la adultez, es el perfeccionismo excesivo. O sea, hay otras heridas que también tienen tienen muy buen desempeño profesional y, o sea, como la herida del abandono te hace que te hagas valorar por tu trabajo. Entonces, regularmente son personas que alcanzan altos niveles profesionales. Entonces, pero esta es un perfeccionismo excesivo. Lo que más me puedo relacionar, me acuerdo de una tía, que no sé si vea mi podcast, pero una tía mía que era, y su casa tenía que estar impecablemente limpia todos los días desde la mañana, o sea, no podía ver nada fuera de su lugar en ningún momento, en ningún minuto, de ningún día, de ninguna parte, ¿sí? Y me imagino que todas tenemos ya sea una amiga, una compañera, una tía, un tío, lo que sea, porque también lo hay en hombres también. Entonces, pero que todo tiene que estar súper limpio y todo tiene que estar súper perfecto todos los días y que no tiene ningún tipo o sea, de flexibilidad en este aspecto, es por causa de esta herida de la injusticia. Porque sienten que si no son perfectas, entonces no van a valer, no tienen valor, no son suficientes, porque tienen que tener ese perfeccionismo. Dificultad para reconocer sus emociones, obviamente, porque si fueron ignoradas cuando estaban chiquitas, entonces no vas a reconocer tus emociones, las vas a tratar de esconder. Eh, Se perciben como débiles las emociones. Cualquier tipo de emoción lo percibes como si fuera algo débil. Si vas a llorar, si te sientes triste, si te sientes frustrada, si te sientes que no puedes y no puedes expresar esa emoción y te sientes y que, híjole, es que soy súper débil, yo no quiero ser así, no soy valiente, no soy esto, porque te están causando así tus emociones, expresar tus emociones y sientes que esas emociones te causan debilidad. Si sientes amor, eres débil. Si sientes frustración, eres débil. Si te sientes triste, eres débil. Si te sientes frustrada, eres débil. Si tienes esa relación con emociones negativas, entonces muy probablemente tienes la herida de la injusticia. Sensación constante de desequilibrio. Esto me recuerda a una clienta que sentía que lo tenía todo y más sin embargo se sentía que no tenía propósito. Se sienten como que es un sentimiento que nunca es nada del mundo que te pueda ofrecer sea suficiente. ¿Por qué? Porque estás tratando de complacer al mundo para encontrar tu valor en las cosas del mundo, en tu perfeccionismo, en cómo te ves enfrente de los demás, en lugar de realmente ser auténtica. ¿Ves? Una persona que tiene la herida de la injusticia, que está buscando el perfeccionismo y que ese es su estándar, es muy difícil para estas personas poder encontrar un equilibrio porque siempre van a estar buscando algo más. Entonces te sientes perdida, te sientes desorientada, te sientes, ¿por qué? Porque estás tratando de complacer a todas las personas o todas las situaciones sociales que tienes a tu alrededor en lugar de escucharte a ti y escuchar tus emociones, escuchar tu propio propósito. ¿Por qué? Porque te vas a sentir que como quiera no es válido porque nunca te las valoraron cuando eras pequeña o que tu propósito tampoco no es válido porque si no es perfecto, entonces no cuenta. Hipersensibilidad a la crítica. Es otra de las manifestaciones, obviamente, porque son perfectas y no aceptan una crítica, un buen feedback. Oye, o sea, te cambias el pelo o hasta cuando a una persona le comentas, oye, te cambiaste el pelo, ya es una forma defensiva. Si acaso se cambiaron el color de pelo, y, o sea, no estás haciendo nada positivo ni negativo, simplemente te cambiaste el pelo y eso puede ser un trigger, o sea, un detonador de una emoción de crítica. Entonces van a actuar defensivamente, ¿sí? Y esta es la que a mí me cae, pero como anillo al dedo. Las personas que tienen la herida de la injusticia les dificulta pedir ayuda. Porque el pedir ayuda quiere decir que yo no lo puedo hacer todo.
Y pedir ayuda quiere decir que yo puedo ser una carga para ti. Eso quiere decir que yo no puedo hacer las cosas por mí misma. Eso quiere decir que yo no soy perfecta. Entonces, las personas que tienen la herida de la injusticia les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Mucho, mucho porque y regularmente son mujeres independientes, mujeres fuertes, mujeres que todo lo pueden hacer, mujeres que... Pero esto es causa por este trauma. El trauma lo puedes utilizar para algo bueno. Y eso voy a hablar en la siguiente tema de este episodio, donde voy a hablar sobre cómo encontrar el éxito y cómo encontrar el triunfo a pesar de estos traumas, porque el trauma lo puedes utilizar de manera positiva, simplemente que no te carcoma por adentro para que puedas seguir creciendo y lo puedas aplicar de una manera positiva. Eh, entonces, pero esto de dificultad de pedir ayuda porque no quiere ser carga para los demás. No quiere ser carga física, no quiere ser carga emocional, no quiere ser entonces todo lo haces tú, todo te cuidas tú cuidas a todos los demás y acaba uno drenada de energía porque es demasiado. Eh, Sentimientos de ira o de frustración frecuentemente también puede ser, esto específicamente también para estos que tienen la herida de la injusticia, porque eh, sobre todo aplican o sea, o tienen estos sentimientos y esta emoción de ira o de enojo cuando se ve una injusticia, ya sea que hay una injusticia en el mundo, o ya sea que se sienta que hay una injusticia en su trabajo, que a alguien le pagan más, o que a alguien le dieron un bono de más, o que el jefe, no sé, felicitó a la otra persona cuando realmente tú y la otra persona también hicieron el mismo trabajo, cosas así. Entonces esto causa demasiado enojo y demasiada ira en esas personas cuando sienten que hay algo injusto. Y como te digo, puede ser algo que ni siquiera está relacionado con ellos, pero está relacionado con ellos porque hay una injusticia y nosotros tenemos esta herida de la injusticia. Entonces lo podemos personalizar, lo podemos internalizar, o sea, lo podemos internalizar y poderlo personalizar porque creemos que es referente a nosotros porque nosotros ya sufrimos de esta injusticia. Y tendencias a compararse con otros también. Mucha tendencia, hay un dicho aquí en Estados Unidos que se dice keeping up with the Joneses, o sea que vas a tener, si el vecino también tiene si la vecina tiene leggings de Lululemon, tú también vas a tener Lululemon. Estás constantemente en comparación. Si sus hijas hacen softball, entonces tus hijas hacen cheerleading. Y si el esposo de ella hace algo, entonces tu esposo, ¿me entiendes? Entonces siempre te estás comparando con las personas a tu alrededor, con las personas que están en tu círculo social. Y vamos aquí al jugo de todo, que es cómo triunfar. A pesar que tengas este trauma, ¿cómo vas a triunfar aunque tengas este trauma? Estoy checando que mi podcast esté grabando porque te digo que el otro lo grabé y se me borró todo. Todavía estamos bien. Reconocer y validar tus emociones. Es muy importante poder empezar a hacer eso porque esta va a ser la clave de todas las demás cosas que te voy a mencionar en esta lista. Vete a Google. Es más, voy a poner el link, yo creo, en este episodio en los comentarios. Hay un círculo de emociones, te pone las emociones más básicas y se va haciendo, o sea, se van haciendo largas para todas las emociones que salen de estas emociones básicas. Pero empieza a reconocer, primero que todo, reconocer, una, que hay tantas emociones, y dos, cuáles son las que más te habitan a ti, o sea, cuáles te visitan de más. Acuérdate, las emociones, no hay emociones buenas, no hay emociones, hay emociones negativas por situaciones negativas, si alguien se muere, por un divorcio, por una separación, por un esto, obviamente hay emociones negativas, pero, y hay emociones positivas, pero no quiere decir que sea bueno o sea malo, simplemente las emociones son. Si te sientes frustración, te sientes frustrada. Si sabes que si tu hermana a lo mejor no se siente frustrada por la misma situación que tú sí te sientes frustrada, no quiere decir que tú seas una mala persona o tengas malas emociones. Simplemente son personas diferentes. ¿Ves? No internalizar estas emociones y saber y no darles o sea, no ponerlos en una categoría de que es que esto es bueno y esto es malo. No debería de sentir esto y debería de sentir el otro. Eso no existe. Simplemente abraza la emoción, reconócela y luego después te puedes empezar a observar de por qué sientes esta emoción, qué es lo que te lleva a sentir esta emoción. Práctica de autoaceptación, también estaba hablando de las dos al mismo tiempo, porque sí, es autoaceptarte de que una, no eres perfecta, la casa completamente limpia y perfecta no quiere decir que tú seas una mejor persona.
ouch. Eh, Cualquier cosa de esa, no, o sea, hay que autoanalizarse y aceptarse que está bien si no somos perfectas. Es más, como te digo, yo tengo 15 años en esta profesión de salud mental. En todos esos 15 años, no solamente obviamente obtuve mi maestría y tengo clientes y todo esto, durante todo este transcurso he leído libros y podcasts y siempre estoy yendo a terapia, formo parte de varios tipos de terapia también y cosas así. Entonces, ha tomado bastante tiempo el aceptar lo imperfecta que soy, pero sabes que me siento tan libre a quien le guste, a quien le guste. Entonces, pero yo me siento libre porque yo sé que mi corazón es bueno y tengo buenas intenciones, pero más sin embargo, obviamente no soy perfecta. Y esta autoaceptación te va a liberar, te va a súper liberar. Y ahorita te voy a dar los 3 tips que quiero que hagas, los ejercicios que hagas para que para que puedas llegar a este punto. Más sin embargo, siempre vas a seguir aprendiendo, siempre van a haber situaciones que te van a retar, obviamente, dímelo a mí. Entonces siempre hay que ir creciendo y reconoce que eres valiosa, que tienes valor simplemente por quien eres. No importa lo que hagas, no importa tu profesión, no importa tu salario, no importa tu estatus, no importa cuál es tu apellido, no importa, que simplemente porque eres ya tienes valor. Trabaja con tu comunicación emocional. Como te digo, este círculo de emociones que te voy a poner el link aquí abajo, te va a ayudar a poder empezar a reconocer emociones y poderlas identificar y así las puedas ir observando y reconocer. Eh, y para poder identificar tus necesidades de una manera asertiva, de una manera que tú sabes qué es lo que está pasando, para que no te sientas confundida y no sientas que hay una injusticia. La confusión va a causar que sientas que hay una injusticia. Eh, Tu percepción de la justicia y de la injusticia también la tenemos que reprogramar. ¿Ok? Puedes elegir enfocarte en lo que tú puedes controlar. Enfócate en lo que tú puedes controlar, en tu actitud, en tus emociones y qué es lo que haces con las emociones. No solamente no puedes controlar tus emociones porque tus emociones están presentes, pero puedes controlar qué es lo que haces con tus emociones y cómo puedes reaccionar a tales emociones. Entonces, cultivar gratitud por lo que tienes. Es ese tip de escribir 3 cosas por lo que estás agradecida todos los días. Eso va para todo mundo con cualquier trauma. Eso te lo voy a súper recomendar siempre, que escribas 3 cosas al día por las que estás agradecida todos los días, que te pasaron a ti ese día, o sea, tiene que ser muy específico. Eh, y obviamente busca apoyo terapéutico o espiritual. Está súper comprobadísimo que las personas que practican cualquier espiritualidad, cualquier religión, no importa cuál sea, perdón, las personas que practican espiritualidad tienen menores efectos con su salud mental. Entonces puedes practicar la espiritualidad, pero también puedes tener una terapeuta. Yo tengo las dos, yo soy espiritual, pero también tengo terapeuta y asisto a terapia cuando lo necesito. Entonces puedes tener este tipo de relación. Eh, pero una persona espiritual regularmente tiene menos problemas emocionales y la terapia no necesariamente tiene que ser todo el tiempo con un terapeuta. Y te lo he explicado anteriormente, terapia es, y créeme que el proceso terapéutico es una belleza y yo siento que todos los tenemos que experimentar. Si no lo has experimentado todavía, te lo súper recomiendo y no importa si piensas que tienes trauma o no piensas que tienes trauma, simplemente para poder llegar a tener esa relación íntima emocional con una persona es súper, súper beneficiosa, pero terapia también es escribir, es dibujar, es andar a caballo, es hacer ejercicio, es cualquier forma de lo que le digas terapia. Ir de compras, no. Ir de compras no es terapia. Ir de compras es, eh, así quieres enfrentar el trauma. Y esa no es realmente terapia. Hacer algo para ti, hacer algo interno, que involucre tu mente, tus emociones, eso es terapia, no algo que te puedas poner. Obviamente, cuando uno se arregla, cuando se siente bien, te vas a sentir mejor por adentro. Si te sientes bien por afuera, te vas a sentir mucho mejor por adentro también. Pero ir de compras no es terapia. Conste que lo dije, ¿eh? Y desarrolla compasión propia, muy importante. Esto es un camino muy largo.
Va a llegar el día que me muera y el día anterior yo todavía voy a seguir creciendo, voy a seguir tratando de mejorar, voy a tratar de seguir dando compasión tanto a otros como para mí misma. A veces me siento que soy muy egocéntrica, a veces siento que doy, que todo el tiempo estoy dando a las otras personas regularmente. O sea, y todo es un balance, todo es un transcurso, todo es un proceso. Así es de que hay que tener mucha paciencia con nosotras mismas. Tus tips para estar lidiando con esta herida de la injusticia es tómate el tiempo para observar y sobre todo observar tus emociones. Te voy a dar ese círculo de emociones. Lo tengo en inglés, lo voy a buscar en español, no sé si exista, pero si no lo puedes traducir. Pero empieza a identificar cuáles son las emociones, qué es lo que te causa cada una de ellas, qué es lo que te llevó a esa emoción. Y luego empieza a identificar, a ver, de las injusticias o de las heridas que ha hablado Xochitl, con cuál se identifica esto y por qué. Entonces ya vas más o menos reconociendo para poder procesar. El, en esta cuestión de las emociones y de la salud mental, cuenta mucho simplemente el hecho de reconocer. Porque ya que lo reconoces, si esa actitud o si ese comportamiento llega otra vez, ya lo sabes reconocer y ahí es donde tienes el poder de cambiar, el poder de voltearlo de nuevo. Deja de juzgar tus emociones. Cuando se te venga un pensamiento de que, ay, es que no me debería de sentir así, ay, es que no debería de sentir, debería, no debería, eso no existe en las emociones, simplemente las emociones existen. Hay que preguntar, la pregunta realmente es, ¿qué es lo que me trae esta emoción? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Por qué me estoy comparando con fulanita? ¿Por qué le tengo envidia a menganita? O sea, entonces ahí esas son las preguntas que realmente nos tenemos que hacer. Y expresa lo que sientes. Hoy me siento frustrada y acéptalo. No te hace ninguna persona, no te hace mejor o te hace peor. Te hace humana. El hecho que seas humana, ese es el poder que tienes para poder conectar con las otras personas. Ese es realmente donde vemos nosotros nuestro poder, de poder conectar. Ese es nuestro propósito, cómo conectamos, cómo hacemos sentir a las otras personas. Tu propósito jamás va a ser tu trabajo. El propósito es, el propósito de tu vida es cómo conectas con las otras personas y qué impacto haces con las otras personas. A lo mejor este episodio se sintió rapidito, yo lo sentí que pasó súper rápido, pero creo que son como 30 minutos, está bien. Pero lo quise hacer rápido porque no quería que se me cortara otra vez, pero muchísimo gusto haber compartido con ustedes, como de nuevo, como siempre, si tienes comentarios, si tienes preguntas, si tienes, pónmelo aquí en los comentarios, mándame un DM por redes sociales. Si no sigues mi canal, suscríbete en mi canal para que puedas recibir información de cuando mando los episodios. Y sigue mis redes sociales, tengo en inglés, tengo en español, síguelas ella y te tienes noticias de cuándo vienen los episodios y qué es lo que estoy haciendo también, porque tengo muchos planes para el 2025, que la pasen muy bonito. Creo que tengo un episodio más hasta después de Navidad, así que muy feliz Navidad a todas y les mando un beso.